Bendito y alabado sea el Señor, que puso en el corazón y en el espíritu su palabra en seres humanos de la sensibilidad y de la talla moral y ética del reverendo doctor Martin Luther King. Bendito y alabado sea el Señor, que escoge y llama a hombres y a mujeres para que sean portavoces de buenas nuevas para mucha gente. Bendito y alabado sea el Señor. Observando a mis hijos crecer y particularmente conviviendo en las tareas del diario vivir, he tomado más conciencia sobre algunas cosas que me parecen que son importantes y que me parece que es parte del proceso natural de vivir, que uno tome conciencia de esas cosas. Especialmente aquellas cosas que tienen que ver con el esfuerzo y el trabajo que uno hace por los demás. Ahora que me tocan tareas tan sencillas, pero a la vez tan importantes en la casa como fregar, como ayudar en la limpieza, me he dado cuenta que muchas veces mis hijos y mis hijas, mis hijas y mi hijo, viven en un mundo donde no tienen conciencia de que hay otros que trabajan para ellos. De la misma forma que yo crecí en una realidad donde tampoco me daba cuenta que habían otros que trabajaban para mí. Y los otros días pensaba en eso y pensaba que si mi hija o mi hijo se levantan y van a la cocina por la mañana y de momento descubren que tienen un vaso para utilizar, un plato limpio para poder comer, cubiertos utilizar para esa comida, ropa limpia y planchada para ponerse, comida en la nevera para comer, y que de alguna manera es todo lo que se hace y el esfuerzo precisamente para que tengan esa posibilidad de vida. Pero por alguna razón quizás piensan que eso se da de manera automática, o que es que la vida es así. Porque todos nosotros pensamos en algún momento que es que la vida es así, y qué buena la vida cuando es así. Cuando otros hacen para que la vida de uno sea una vida buena, cómoda, agradable. He estado preocupado con el asunto, porque la vida no es así. Porque la realidad es que debería ser que la vida es que en la medida en que nosotros tomamos conciencia del esfuerzo que hacen otros para poder garantizar la vida nuestra, que en esa misma medida debemos nosotros tener la conciencia y hacer el esfuerzo para también asegurar que la vida de otros también tengan la posibilidad de ser una vida también digna y buena. Y muy pocas veces, y posiblemente una o dos veces lo he hecho en mi reflexión personal, he pensado que la ropa que me pongo la tuvo que haber sacado alguna persona de una mata de algodón, cobrando algún sueldo por ese trabajo. Que la comida que me como es el producto de algún agricultor en algún sitio que se levanta de madrugada para hacer ese trabajo con mucho esfuerzo y sacrificio. Y que en esa cadena que va surgiendo esos alimentos nos llegan. Y que posiblemente en medio de toda esa cadena hayan grandes elementos de injusticia del cual yo no estoy consciente.
No sé cuántos niños menores de 10 años deberían estar pasando y viviendo en condiciones infrahumanas y cobrando $1 o 2 por una semana de trabajo para una ropa que me pongo yo y que pago por ella $50. Y que no vivimos con ese sentido de conciencia, porque a lo mejor la próxima vez no compraríamos la misma camisa. Pero resulta ser que pensamos y la vida se va volviendo de tal manera que sentimos que todas las cosas nos deben servir a nosotros. Que sentimos que todo el mundo debe estar consciente de nuestras necesidades. Que sentimos que todos alrededor deberían estar constantemente atentos a aquello que queremos y que nos lo puedan dar con prontitud. Y de alguna manera hemos crecido en un espíritu de egoísmo, de individualismo centrado en nuestra necesidad y hemos perdido de perspectiva y hemos perdido la conciencia de entender y saber del esfuerzo y el trabajo, de la vida colectiva, de lo que es vivir hacia afuera, de lo que es vivir para otros y para otras. Y esa manera equivocada de vivir a la cual nos hemos acostumbrado opera en nuestras vidas de familias. Opera también en nuestra vida de sociedad. Opera también en las iglesias. Cuando las iglesias se convierten solamente en un espacio para poder recibir, pero no un espacio para dar, no un espacio para invertir, no un espacio para el esfuerzo y para el trabajo. Y opera en toda nuestra manera de operar, de vivir, de actuar y de ser. Y si uno se puede y quisiera contestar en lo más profundo del corazón por qué las circunstancias de la humanidad son como son, ¿por qué es que una gran minoría vive de manera abundante en términos de sus recursos versus una gran mayoría empobrecida en la humanidad? Esa visión egocentrista, esa visión de sentir que todo debe estar al servicio mío y de los míos, esa visión cerrada y limitada de la vida nos puede ayudar a responder esa pregunta. Porque la ambición no tiene tope, porque el deseo de tener no tiene tope. Y no importa cuántas vidas cueste, no importa cuánta gente muera, no importa cuánta gente esté desprovista. Hay quien vive pensando lo importante es cómo llenar los graneros de mi propia casa, de mi propia realidad. Y me parece importante en esta mañana hacer esa reflexión frente a la palabra de Dios. Porque si hay algo que nos ha enseñado la palabra de Dios, si hay algo que nos ha enseñado la vida de Jesús, por quien nosotros llevamos el apellido de cristianos y cristianas, es que Jesús rompió totalmente con esa forma de vivir. Es que Jesús quebró totalmente esa ideología y esa mentalidad. Y que Jesús nos mostró y nos modeló y nos comunicó un mensaje totalmente contrario a esa forma de vida, sin conciencia de los demás, sin conciencia del trabajo y el esfuerzo que hacen otros, sin conciencia del esfuerzo que debemos hacer nosotros por la vida de otros. Jesús precisamente nos ha enseñado que el que quiera ganar su vida, la debe perder. En otras palabras, nos enseñó lo que es vivir
orientado hacia afuera, orientado hacia otros, orientados en el amor hacia las necesidades de los demás. Y este pasaje que hemos leído en esta mañana del Evangelio de Juan, donde Jesús está siendo reconocido y revelado a través de Juan el Bautista, me parece que tiene para nosotros en esta mañana algunas palabras y mensajes importantes, precisamente recordando la vida del Dr. Martin Luther King Jr. Esa afirmación que hace el evangelista Juan de que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces en mi desarrollo como cristiano, en mi adolescencia, en mi juventud, escuché ese pasaje bíblico y de alguna manera me sentía que Jesús tenía un gran borrador, un gran pote de liquid paper, con el cual tenía la capacidad de borrar el pecado y erradicar el pecado del mundo? ¿Cuántas veces pensé que entender a Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era de alguna forma entender ese poder que tenía Él de eliminar el mal de la humanidad? Sin embargo, el pecado sigue existiendo, el mal sigue existiendo, el sufrimiento y el dolor siguen existiendo. Por lo tanto, hay que mirar esa afirmación de Juan el Bautista y del Evangelio de otra manera. Y lo que el texto de alguna manera nos está diciendo es, primero, que Jesús es el Cordero de Dios. Y en las imágenes del Antiguo Testamento, el Cordero era el animal que era sacrificado bajo las instrucciones dadas al pueblo de Dios en el libro de Éxodo, de aquella famosa cena pascual donde el pueblo habría de comer la noche antes que iba a salir de Egipto, y que la sangre de ese animal inmolado iba a ponerse sobre los dinteles de la puerta y que protegería a todas las familias de Israel de la muerte. Y que en el libro del Levítico también es ese animal expiatorio que se mataba con el propósito de poder presentar ante Dios las faltas y los pecados. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista y el Evangelio de Juan está diciendo que Jesús es el Cordero de Dios, no es una buena noticia para Jesús, porque lo que nos está diciendo que este es el que va a morir, que la sangre de este va a ser derramada. En otras palabras, que el costo de ese ministerio y de esa misión de Jesús es el sufrimiento, es el dolor, es la angustia. Y que Jesús, como Cordero de Dios, ha de quitar ese pecado del mundo a través del sufrimiento y a través del dolor y a través de su sangre derramada. Quiere decir que este asunto de vivir para los demás, este asunto de vivir hacia afuera, es un asunto que conlleva sufrimiento y dolor. Que hay un precio que pagar cuando vivimos de la forma en que Jesús vivió. Que hay un costo que pagar cuando vivimos poniendo y teniendo la conciencia de que hemos sido llamados por Dios para ayudar a quitar el sufrimiento del mundo. Nosotros hemos sido llamados por Dios para aliviar el sufrimiento del mundo. El teólogo Leonardo Boff, en un escrito que a mí me fascina, hablando sobre el sufrimiento, dijo, hay 3 actitudes que podemos asumir frente al dolor y al sufrimiento. Una de ellas es la negación. Es negarnos a aceptar esa realidad del sufrimiento como una realidad humana y que viene a nuestra vida. La otra es la racionalización, es que tratamos de razonar y entender por qué sufre la gente y tratamos de racionalizar y entender por qué sufrimos nosotros, por qué muere tanta gente en el mundo.
y nos rompemos la cabeza tratando de entender, y la gente de fe religiosa y de las iglesias se rebelan porque no pueden comprender cómo un Dios amoroso y justo puede permitir que ocurran cosas terribles a los seres humanos. Y se rebelan contra la figura de Dios que no quieren aceptar. Pero Leonardo Boff dice algo importante, y dice: el sufrimiento no es para resignarse a él o negarlo, y tampoco el sufrimiento es para entenderlo. El sufrimiento es para afrontarlo. El sufrimiento es para meterle pecho. Es para mirarlo de frente. Y si Jesús nos ha modelado algo que es tan y tan significativo e importante, es que Jesús se metió en el corazón del dolor. Se metió en el corazón del sufrimiento. Se metió en el corazón de la pena, de la limitación, de la miseria y de la pobreza. Pero no para avalar lo que estaba pasando, sino para desde ese mismo corazón del dolor hacerle frente al sufrimiento con una vida en el amor, con una palabra que genera esperanza, con una acción que transforma el corazón. Y Jesús desde el sufrimiento, desde el corazón del sufrimiento, vivió de tal forma para que otros no tuvieran que sufrir. Vivió de tal manera para que otros no tuvieran que sufrir dolor y sufrimiento. En otras palabras, puso su voluntad, su corazón, su palabra y su vida precisamente para hacerle frente al sufrimiento y al dolor. Y la manifestación máxima de esa acción de Jesús es la cruz del Calvario y su muerte en ella. ¿Sabe que el doctor Martin Luther King en su historia de vida se metió en un lugar que se llama Birmingham? Y mucha gente a su alrededor no entendían por qué él fue a ese lugar, porque si había un lugar donde el racismo estaba tejible, era allí. Se metió en la boca del lobo. Y en Birmingham comenzaron a hacer unas manifestaciones y a ser arrestados en masas, mucha gente afroamericana. Y aquello que estaba pasando no tuvo el resultado que ellos esperaban. Se declaró una ley. ¿Se acuerdan que de aquí uno de los jóvenes dijo el asunto de no cumplir con las leyes que por conciencia entendemos que son injustas? Pues se creó una ley impidiendo manifestaciones públicas. Y todo el movimiento que acompañaba al reverendo doctor Martin Luther King sabía que la consecuencia de salir a la calle habría de ser la cárcel. Y estando él reunido con su gente más cercana, inclusive con su papá, fin de semana santa, Viernes Santo o Good Friday como dice en inglés, le pedían a él que no lo hiciera, le imploraron que no lo hiciera. Su propia familia le pidió: regresa al templo, a Ebenezer, que se llamaba el templo bautista, donde ellos eran, regresa al templo, a los cánticos, a los himnos, a la celebración. Y el doctor Martin Luther King dijo: ¿cómo voy a regresar al cántico, a los himnos y la celebración cuando sé que hay tantos hermanos míos que están en sufrimiento? Y a conciencia se dio a la calle y a conciencia lo metieron en la cárcel. Escogió el sufrimiento. Tenía la opción de haber caminado en otra dirección, pero escoge el sufrimiento, escoge la cárcel. Porque de lo profundo de su corazón y de su ser había una visión, había un ardor, había un entendimiento, una conciencia, un llamado que ardía en su pecho y que le movía en medio de aquellas circunstancias a proclamar aquello que entendía que era la verdad y la esperanza para todos los seres humanos, especialmente para aquellos que sufrían discriminación. Así que Jesús, el Cordero de Dios, es ese que sufre a conciencia,
pero no porque es un masoquista, sino porque el resultado de vivir en amor y de vivir en justicia y en paz y en conciencia a la necesidad de otros siempre tiene un elemento y una carga de sufrimiento y de dolor. Por eso es algo que no hace la mayoría de la gente. Por eso que gente como Martin Luther King y Mahatma Gandhi y otra gente no se repiten en la historia por siglos. Porque ¿quién a conciencia quiere cargar semejante carga? Y Jesús, como el Cordero de Dios, enfrenta el dolor y el sufrimiento. Jesús, como el Cordero de Dios también, que quita el pecado del mundo, lo quita quebrantando un orden viejo y gastado. Porque déjeme decirle, hermanos y hermanas, el pecado no está solamente en la Coors Light y en el paquete de Marlboro. Hubo una época que nosotros creíamos que el pecado era alcohol, cerveza, cigarrillo, fiesta y baraja. Y mientras nosotros no hacíamos ninguna de esas cosas, pues estábamos bien. Pero hay pecado estructurado en las actitudes. Hay pecado estructurado en la forma en que nosotros miramos a la gente. Hay pecado estructurado en las instituciones. Hay pecado estructurado en la forma en que nosotros a veces actuamos y vivimos como sociedad. Y ese pecado que está ahí estructurado, ¿verdad?, que está ahí insertado, es más difícil de discernir, es más difícil de ver, porque en eso vivimos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta que en ocasiones somos parte de un sistema pecaminoso, una manera de vivir pecaminosa. Y mientras estamos a veces pendientes al detalle, se nos pierde de vista el macro, donde las garras del mal están ahí presentes. Pues Jesús le hizo frente a la estructura del pecado, le hizo frente a la hipocresía de los fariseos y de los religiosos, le hizo frente a aquellos que explotaban a los más necesitados en el templo y por eso con coraje santo viró las mesas del templo. Con su palabra y con sus acciones, Jesús le hizo frente a ese elemento estructural del pecado. Si por eso lo mataron. ¿O usted cree que Jesús fue caminando, sonriendo hacia el Calvario? Claro, él sabía que había una misión en su vida y por la cual estaba dispuesto a dar su vida. Pero lo mataron porque pisó demasiado de muchos callos. Lo mataron porque desde la palabra de Dios encarnada en él tocó la conciencia, el corazón y lastimó a mucha gente que se beneficiaban de la estructura pecaminosa. ¿Se acuerdan de aquel relato cuando los puercos se van y se guindan por un monte? Y en vez de la gente estar contenta porque el endemoniado finalmente estaba libre, estaban preocupados por los chavos que habían perdido con los puercos. Si usted sabe ese pasaje bíblico, está en los evangelios. Pues así hay mucha gente que prefiere los puercos a la dignidad del ser humano. Y eso es inaceptable. Y para Jesús, Hijo de Dios, era inaceptable. Y por eso dijo las cosas que dijo. Habló las cosas que habló. Y quiebra ese orden viejo. Y expone y plantea un orden nuevo basado en el amor, en la misericordia, en la justicia y en la paz. Y en ese sentido habló Jesús acerca del reino de Dios. Qué interesante que Jesús no habló de él mismo, sino que la gran mayoría de su discurso es acerca del reino de Dios. Es acerca del sueño de Dios, es acerca del proyecto de Dios. Y en ese reino Jesús anuncia ese nuevo orden de Dios que intenta poner la realidad y el mundo patas arriba e intenta proponer una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver a los demás, una nueva forma de actuar.
Y ese reino de Dios, hermanos y hermanas, nos propone que hay que romper con las estructuras viejas de pensamiento y de acción. Y el sufrimiento y el dolor del doctor Martin Luther King fue precisamente por haberle metido de frente a la estructura del racismo. Y por haber dicho públicamente y haberlo dicho en el nombre de Dios, porque quiero que sepa que esencialmente era un ministro de la palabra. Y en unos documentos que estuve viendo en estos días, quien pensaba que era un líder de derechos civiles, que era un político, se equivoca porque él era un ministro de la palabra de Dios. Y le metió de frente a esa estructura de pecaminosa y empezó a decir cosas que la gente no quería oír ni querían aceptar. Y tanto fue la insistencia y su convicción en el Dios que le llamó, que comenzó a mover el corazón y el pensamiento y la voluntad de los políticos, de los presidentes de toda una nación. Qué increíble lo que puede ser el corazón y la determinación de un solo ser humano. Y cuando yo veía en esos documentales el presidente Lyndon Johnson y los otros presidentes anteriores reuniéndose con él en la Casa Blanca, sin él haber buscado llegar a la Casa Blanca, pero obviamente con una persona que tiene tanto poder en su palabra y en su convocatoria y en su presencia y en su mensaje, pues tú tienes que invitarlo para la Casa Blanca, ¿verdad? Porque sabe que hay mucha gente detrás de él. Y ver esa multitud de gente allí frente al Lincoln Memorial en Washington, lo que puede ser el corazón de un hombre justo, un hombre convencido de la voluntad de Dios, un hombre convencido del reino de Dios, ciertamente puede mover el mundo. Y para nosotros poder vivir en esa dimensión de seguimiento de Jesús, tenemos que meterle de frente al sufrimiento. Tenemos que vivir con sentido de esperanza. Tenemos que encarnar esos valores que le dan sentido y dirección al reino de Dios. Tenemos que darnos cuenta que es nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos y cristianas, ser esa voz y presencia de Dios en el mundo. Y tenemos que estar dispuestos a dejar atrás y romper con aquellas cosas que nos detienen, con aquellas cosas que nos limitan, con aquellas cosas que no pertenecen a ese nuevo orden de Dios. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra a causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, aunque con persecuciones. Fíjense que las persecuciones están para los que hacen frente al pecado estructural proponiendo el reino de Dios, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Y eso no es una invitación a que usted deje su casa y su familia y su mamá. Eso es una invitación a que usted deje la estructura, a que usted deje ciertos aspectos del pasado, a que usted ponga una prioridad en su vida. Y obviamente Jesús le está diciendo a sus discípulos que le pusieran a Él y a su reino como prioridad en su vida. El doctor Martin Luther King dijo que si el hombre no ha descubierto nunca nada por lo cual morir, no es digno de vivir. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por la causa de Dios y de su reino. Y la pregunta frente al testimonio del doctor Martin Luther King y la pregunta frente al testimonio de Jesús en esta mañana es: ¿estamos nosotros dispuestos y dispuestas a vivir por la causa del reino de Dios? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a meterle frente al sufrimiento con la esperanza del Evangelio, con la esperanza de la palabra, con la esperanza de la justicia, del amor,
y de la paz que recibimos de Dios? ¿Estamos dispuestos a asumir ese costo de saber que se hace necesario que cambiemos nuestra forma de pensar? Y nuestra mente no puede ser la mente de un niño pequeño que espera que todo se le dé y que cuando no recibe las cosas como las espera se enchisma y se enfogona y se va. No puede estar nuestra vida en ese espacio tan pequeño. Necesitamos trascender. Y Jesús nos llama a trascender. Y Martin Luther King trascendió. Y la iglesia del Señor tiene que trascender. Y tiene que entrar en esa dimensión de servicio, de trabajo, de compromiso y de cambio de pensamiento. Yo quiero terminar con un poema de otro pastor que ya murió, pero que fue inspirado también por la vida de Martin Luther King. Y termino con estas palabras del poeta, el reverendo Moisés Rosas Ramos. No hay lugar en la tierra para el descanso mientras la letra sostenga la mentira y el insulto sea la lanza que nos hiere. No se canse tu brazo que sostiene viva la lucha y sostiene el mundo en el que todos han entregado ya su esencia. No se calle tu voz ni tengas miedo. Tienes la fe y la mano con que siembras la explosiva semilla que renace en las eras inhóspitas. No cese nunca el pulso su latido. Un corazón no basta, lo sabemos, para que entre en el surco la esperanza. No sabemos aún la última palabra. La vida no regresa, va adelante y los muertos que se quedan con su letra. La vida se transforma, resucita, vela, labora, canta, late y sueña. Solo el amor permanece de pie íntegro y fuerte y nos hará triunfar sobre la muerte. Oremos al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana por el testimonio de hombres y mujeres que han levantado la bandera de la justicia y del amor en tiempos inhóspitos y difíciles. Y hacemos memoria con gratitud en nuestro corazón de la vida del doctor Martin Luther King, por ese legado histórico, por esa presencia que marcó la historia y el tiempo. Y sobre todo te damos gracias porque sabemos que su vida fue inspirada por el testimonio de Jesucristo, tu Hijo, que su vida fue inspirada por aquel que le llamó, que eres tú. Y te pedimos, Señor, que nos permitas vivir en esa conciencia, en ese entendimiento, que nos permitas vivir esa nueva vida, esa nueva realidad a la que tu reino nos llama, que seamos portadores del reino tuyo, que seamos portadores de la esperanza, de la resurrección, de la vida y de la paz. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestros sufrimientos y los de nuestro pueblo con sentido de valor y de esperanza, oh Dios, sabiendo que nuestra fuerza viene de ti. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.